¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. No hay que ser un genio ni tampoco leer todos los días las portadas de los medios de comunicación para poder notar que la violencia en los establecimientos educacionales ha ido a un alza significativa, ¿no? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos en el estudio a Mónica Bravo Sanzana, profesora e investigadora UFRO. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer la oportunidad de poder conversar de temas que son tan relevantes y que en realidad no solamente conmueven a la ciudadanía, sino que en general, sino que a todos los tomadores de decisiones que en este momento están intentando resolver estas problemáticas. Y que sin duda alguna preocupa, qué duda cabe de eso, ¿no? Hablemos un poquito sobre los últimos casos. Hace la semana atrás solamente había un caso en particular que un niño de 12 años golpeó a una profesora en el sector de Pedro Valdivia, un nivel de violencia, digamos, injustificado por donde se le mire. No hay ninguna forma de justificar la violencia, sin duda alguna, pero casos así se van repitiendo no solamente en Temuco, también en comunas más pequeñas, que uno pensaría que los niveles de violencia son más bajos que en Temuco, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, voy a tratar de ser muy clara, en palabras claras. La violencia escolar, que son muchos tipos de violencia, es verdad que hemos tenido un aumento especialmente a partir del contexto de pandemia. Y es verdad que hemos percibido este aumento especialmente a través de la mediatización que se realiza, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación. Pero en realidad cuando nosotros desde la investigación revisamos y desagregamos las bases de datos entregadas por la Superintendencia de Educación y hacemos análisis a nivel longitudinal, nos damos cuenta que si hay algo sostenido en nuestra educación es precisamente el aumento de la violencia en los últimos 40 años. ¿Ya? Así es que en los últimos 40 años. Así es que tengamos esta percepción de que la violencia aumenta, por supuesto que ha aumentado. Eso ha sido así, ha sido sostenido, lamentablemente sostenido, a pesar de la inversión que se ha hecho en distintas políticas públicas. Pero teniendo datos estadísticos sobre la mesa, ¿podríamos decir que estamos hoy, después de la pandemia, en un pic de violencia? No, yo creo que no estamos en un pic de violencia. Yo creo que estamos viviendo una situación que obedece principalmente a que lo que no está resolviéndose es precisamente la gestión de la convivencia. Y esto obviamente ocurre a nivel de escuela, pero tampoco le podemos pensar que la escuela tiene toda la responsabilidad. O sea, el tema de la violencia escolar, como lo he planteado en otras entrevistas, tiene un origen multifactorial. Y aquí, si lo miramos desde una perspectiva más sistémica, más ecológica, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que tiene que ver con un efecto a nivel global. Tiene que ver con un efecto de qué están consumiendo nuestros niños, nuestros adolescentes. Tiene también que ver con los patrones de crianza. Decirte, por ejemplo, que UNICEF ya desde el 2017 estaba diciendo que los patrones de crianza de América Latina son los patrones más violentos que existen en el mundo. Entonces, nosotros invalidamos las emociones de nuestros niños, de nuestros adolescentes, no los hacemos participar realmente, porque es todo un tema. Deberíamos tener toda una conversación clara respecto, otro podcast respecto a qué es participar. Entonces, queremos que nuestros niños, por ejemplo, respeten las normas, pero nunca los hemos hecho parte de conformar normas. ¿O por qué son importantes las normas en la sociedad, por ejemplo? Claro, y un patrón que los profesores van aquí a estar muy de acuerdo conmigo es cuando van al colegio a validar ciertas actitudes que evidentemente no corresponden en el espacio donde se encuentran. Claro, y por ejemplo, dentro de estos mismos patrones de crianza que nosotros tratando de ver un poco, y estoy haciendo este primer análisis desde el punto de vista de afuera, fuera de lo que le compete a la escuela. Si vemos estos patrones de crianza, bueno, la escuela está conformada por adultos que son familias también, que son padres, ¿cierto? Madres. Vemos la percepción, por ejemplo, de la autoridad. ¿Cuál es la percepción de autoridad que estamos legando en nuestros niños y nuestros adolescentes? Hoy día hablamos de una crisis institucional. ¿Qué están viendo? ¿Qué les estamos modelando los adultos como sociedad a nuestros niños y nuestros adolescentes? No solamente en el ámbito de la política, del arte, vamos un poquito más cerca, en el ámbito comunitario. El mismo hecho de que las noticias sean
todas centradas en violencia y donde les estamos mostrando solo a la violencia, a los tipos de violencia. Claro, es que ahí entramos a otro tema, porque lo que pasa es que es anormal que haya violencia en los establecimientos educacionales con el nivel que existe hoy en día. Entonces, Bueno, de hecho, vamos ahora a profundizar en lo que le compete a la escuela, ok, ok. ¿cierto? Porque hemos hablado un poco de estas variables que son externas y que van desde el consumo y el efecto global, pasando por lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pero veamos lo que le compete a la escuela. Antes de ir ahí, Ya, también hay una crisis de autoridad, por supuesto, sí. más allá que una crisis institucional. Lo que pasa es que yo creo que son procesos que van paralelos. Ok. Porque tenemos crisis institucional, no solamente pensemos Fuerzas Armadas, crisis, instituciones religiosas, escuelas, instituciones públicas. Hoy día tenemos una situación de muchísima sensación de que las cosas están funcionando mal, Claro. de que no se hacen las cosas ni el trabajo de la manera óptima. Por lo tanto, pensemos solamente en las instituciones del área de la salud. O sea, hay una crisis institucional. Cuando vamos avanzando en el tiempo nos damos cuenta de que la pandemia vaya que marcó, ¿no? En muchas cosas. Por supuesto. En el día a día incluso, en la forma, bueno, la forma en que vemos la tecnología, en que ahora tenemos asumido que es algo normal el uso de las videoconferencias. Anteriormente, en 2019 era impensado que algo se ocurra. Y también en la educación, ¿no? Y bien lo decíamos al inicio de la conversación, desde la pandemia en adelante, con el retorno al aula, hay un incremento en los niveles de... ¿cómo decirlo? No de violencia, pero sí de irnos a un extremo más profundo, ¿no? Que es el uso de armas también. Sí. Porque antes, claro, era común ver pelea a combo, digamos, o quizás no es tan común, pero sí ya normalizado, ¿no? Que es una pelea menor que se ve, bueno, en el establecimiento, pero ahora vemos derechamente delitos. Que ya no es una falta a la norma, es una falta a la ley ya. Por supuesto, pero yo te puedo asegurar que siempre han existido. ¿Ya? Siempre han existido. Hoy día el desafío precisamente es a desarrollar competencias socioemocionales para poder gestionar la convivencia. Y eso pasa por un eje importante que tiene que ver con estas. Primero, ¿qué les compete? A estas 4 personas o equipo de gestión de cada escuela. O sea, ¿qué dice la evidencia científica? Que si estas 4 personas o las personas que tienen que ver con la gestión, los tomadores de decisiones de nuestras escuelas, no están competentes respecto a lo socioemocional, no van a relevar la convivencia como algo importante. Y por lo tanto, nada va a pasar en esa escuela respecto a mejorar el bienestar y mejorar la convivencia. Luego, después de eso, cuando estos tomadores de decisiones de la escuela la tienen clara, han relevado, se están capacitando, tienen que transferir esa capacitación al resto de los actores. ¿Qué dice hoy día la literatura científica? Que todos los adultos de la escuela deben estar capacitados en competencias socioemocionales. Si yo no tengo una percepción de respeto frente al otro, si yo no me preocupo del otro y no entiendo que el otro es un ser humano digno de derechos y deberes, yo no puedo gestionar convivencia, no puedo. Y de ahí, cuando los adultos de la escuela estén claros en este desarrollo de competencia y que son los que tienen que estar gestando la convivencia, nosotros podemos aumentar esta cobertura y le vamos a hacer transferencia a nuestros niños y nuestros adultos, primero con el modelamiento y segundo, con las líneas y diseños de formación. ¿De dónde parte esto que tú me estás Debería contando? partir de la universidad. Ya. Debería partir de la universidad. La universidad en Chile y en Latinoamérica, en la formación inicial docente, no tiene formación en convivencia, no tiene formación en bienestar, no lo tiene. Por lo tanto, los profesores que ingresan llegan a las aulas escolares sin tener competencias socioemocionales para poder gestionar la convivencia. El clima de aula tiene 3 componentes importantes. Y de los 3 componentes, los 3 son transversales para la convivencia. El apoyo instruccional de cómo diseño mi aula incorporando afectivamente a mis estudiantes, el apoyo socioemocional y el involucramiento de las normas. Pero involucramiento de las normas ¿para qué? Para poder desarrollar la autonomía de este estudiante y poder liderar ese proceso cognitivo a pensamiento más elevado. Estos 3 componentes del clima de aula
tienen que ver con una competencia socioemocional y de gestión de convivencia. Hoy no la tenemos. No la tenemos y no la vamos a tener mañana tampoco. No, lamentablemente. ¿Y eso tiene que partir de las propias casas de estudio o una normativa, Debería partir, digamos, por del supuesto. Estado? Ese ha sido un gran desafío. Está escrito hace ya bastante tiempo, hay muchos artículos científicos nacionales e internacionales que lo están diciendo, se dice siempre también en los seminarios de formación, es una necesidad real. Y lo relevante que también hizo la pandemia en la salud mental, digamos. Por supuesto, hoy día hablamos de salud mental. Sí. En ese tiempo, No acuérdense. se considera loco a alguien que al psicólogo, digamos. Exacto, antes era totalmente traumático hablar de salud mental. Hoy día la política de convivencia escolar está relacionada a convivencia y salud mental. Claro, de años atrás hablar de alguien que va al psiquiatra era porque necesitaba... Estigmatizante, Sí. muy estigmatizante. Totalmente. Oye, algo que sí me queda la duda es que me dices que la violencia con armas, por ejemplo, existía de antes, Sí, siempre ha existido. pero a nivel que hoy tenemos, digamos. Tendría que hacer revisiones Claro, comparativas. un dato estadístico, Claro, tendría que hacer revisiones comparativas, pero de que ha existido, siempre ha existido. No solamente aquí, podríamos hacer revisiones también internacionales. Estados Unidos, ¿para qué decir? Tiene un problema muy grande allá. Pero por supuesto, la cultura nuestra, que no es una cultura que permisiva respecto a armas, por supuesto, aquí obviamente que tiembla el piso cuando pasa algo así. Es algo que es muy fuera de la norma. Hace poquito un tiroteo, digamos, en Concepción, en el Biobío, en San Pedro de la Paz, si mal no recuerdo. Claro. Tremendo igual. Algo No, nunca eso antes es visto en tremendo. Chile. Claro. No, por supuesto. Y obviamente que también está alimentado por lo mismo, por qué estamos consumiendo. Yo siempre digo, Sí. no, nos quejamos de la violencia, pero nuestros niñitos pequeños, ¿qué juegos? ¿Qué Sí. juegan? ¿Ah, sí? En los juegos digitales, ¿qué ¿Es juegan? tan relevante eso también? Pero por supuesto, si tú estás enseñándole a un niño de 3, Normalizar 4, la 5 muerte. años, está normalizando, tiene que matar. ¿Quién gana en ese juego? El que mata más. Y lo peor hoy día es que también la evidencia científica nos está diciendo que en los niños, entre los 9 y los 12, por ejemplo, la ideación suicida está relacionada con eso. Muchos niños que afortunadamente se han salvado y que se han intentado suicidar y han sido salvados, han reportado que lo han hecho porque pensaban que después ellos iban a volver a vivir, a tener otra vida. O sea, Con los juegos, claro. entonces tú solamente piensas, Wow. si tienes niños que estén pensando eso entre los 9 y los 12 y que han tenido toda su vida, su niñez, con juegos donde están matando y a veces tú ves que están con sus padres, ¿cierto? Jugando todos ahí en la consola, en el comedor y todos quién mata más al otro, ¿qué le estás enseñando a ese cerebro? A matar. ¿Qué le estás enseñando a ese cerebro respecto a creencia, respecto a la sensibilidad, respecto al respeto? Un cerebro que no conoce el mundo aún, digamos. Por supuesto. Entonces, la responsabilidad como sociedad, la responsabilidad como padres para formarnos como padres y la responsabilidad, por supuesto, de la escuela. Si la escuela debe ser un lugar de oportunidad. Y de protección también. Por supuesto, debe ser un lugar de protección. Entendiendo que el problema ya es más de fondo, ya que hablamos de esto, Sí. digamos que no es un problema que se va a solucionar mañana. Hay quienes sí tienen algunas propuestas para limitar el uso de artefactos, digamos, que puedan ser dañinos para los estudiantes al interior del establecimiento. Hablamos de, por ejemplo, el detector de metales en el liceo emblemático de acá de Temuco, que lo estamos viendo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Porque hoy hay una disputa entre el alcalde de Temuco con la Superintendencia de Educación sobre si se puede usar o no los portales de detectores de metales. Sí, bueno, yo aquí no voy a dar mi comentario personal, Ok. sino que mi comentario como científica. Eso. Y cuando surge esta temática, lo primero que hago es tratar de revisar qué dice la ciencia. ¿Funcionan los ambientes, por ejemplo, que son más normados, que están más restringidos, más vigilados, detectores de metales? La verdad es que esto no es nuevo. Esto viene desde la década del 70 a los 80, en países, por ejemplo, como Estados Unidos o también Reino Unido, en varios países europeos, donde se hizo, digamos, incluso desde la política pública, y se evaluó el efecto que tiene. Y la verdad es que incluso revisiones muy actuales indican que no tiene ningún efecto. De hecho, genera más inseguridad, genera mucho más desconcierto, hay una sensación de clima escolar negativo, porque en realidad no estás desarrollando confianza, y está muy incoherente con lo que la política pública está planteando hoy día.
La política pública en convivencia escolar señala que el foco está en lo formativo, en lo que hemos estado conversando. Es decir, formar, desarrollar competencias socioemocionales en los adultos, en los niños, en los estudiantes, promover talleres que vinculen a la familia con la escuela, talleres para padres, por ejemplo, sobre el uso de pantalla. Es contraproducente porque hay una sensación de inseguridad. Lejos de pensarse que a lo mejor las personas se van a sentir más seguras, no es así, no genera eso. Entonces, y va contra, como te señalo, va contra lo que dice la política pública, que el sentido es la formación. Porque cuando tú estás formando personas en creencias, estás formando personas en desarrollo de habilidades sociales, en realidad tú estás trabajando para el presente y para el futuro. Y tenemos ahora algo que también en la adolescencia se da mucho, ¿no? La adolescencia, que es tratar de engañar al sistema. Y ese sentimiento de querer entrar, quizás no para utilizarla, pero para decir, mira, lo logré, digamos. También se da, ¿no? Lo que pasa es que esa mirada precisamente tiene que ver con esta mirada más negativa de la etapa adolescente, que también debería ser un paradigma que ya debería como haberse dado la vuelta a la página. Uh-huh. La psicología positiva ve precisamente a la adolescencia sí como una edad crítica respecto a las situaciones relevantes que ocurren a nivel, digamos, del cerebro de los adolescentes, porque les permite, por ejemplo, desarrollar lo que es el bienestar eudaimónico, que está relacionado con este bienestar de generar un desarrollo, un proyecto de vida. Y por eso es tan importante, es decir, ¿en qué persona me estoy convirtiendo? ¿Qué es lo que va a ser el resto de mi vida y en qué voy a aportar a la sociedad? O sea, es tan importante la adolescencia, pero se tiende a ver como una etapa negativa, los adolescentes me van a desafiar, los adolescentes van a portarse mal, voy a tener comportamientos disruptivos. Yo voy a recordar un poco el objetivo que tuvo la jornada escolar completa hace ya bastante tiempo. Esa jornada escolar completa bastante tenía un objetivo, pero claro, bastante tiempo, y no resultó. Lamentablemente aquí en América Latina, no solamente en Chile, en América Latina, se hacen muchas reformas. La mayoría de las reformas, y muchas de ellas vienen, o leyes que vienen sin recursos, sin nada, entonces se quedan y se mueren en el tiempo, o se hace lo que mejor se puede hacer. Con la jornada escolar completa pasó eso. El objetivo de la jornada escolar completa era tener las asignaturas, ¿cierto?, más teóricas en la mañana y actividades, deporte, todo lo que tiene que ver con la recreación, con clubes de ciencia, todo en la tarde. Porque definitivamente si queremos una educación integral y queremos que nuestros estudiantes tengan espacios seguros en la escuela para que puedan dedicarse a su hobby, para que puedan dedicarse a su club, para que tengan acceso a otras cosas, eso es lo que debería ser. Eso no ocurrió. ¿Y en qué hemos ocupado los dineros? Más lenguaje, más matemática. ¿Y qué resultado hemos tenido? Ninguno. Ahora, quiero cambiarte un poquito de tema, pero manteniéndonos, digamos, en el tema de la aula segura para todos, digamos, todos y todas. Hay la ley TEA, ¿no?, que está vigente hoy, también hace que personas que tengan algún tipo de diagnóstico o prediagnóstico puedan ser incluidos en una aula normal, bien digo. Esto tiene sus pros y sus contras, digamos, porque hay quienes, es un tema muy delicado, pero hay quienes proponen que no todas las salas y los entornos están adaptados para que sea una condición segura para un estudiante que tenga algún tipo de diagnóstico. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ley TEA que hoy está vigente? ¿Faltan recursos? ¿Falta mucho por hacer también los establecimientos como tal, no? Bueno, esto es un poco lo que vengo diciendo. No sé si dije los conceptos bien. Sí, okay. Sí, es totalmente comprensible para la gente que nos está viendo. Esto tiene que ver con lo que acabo de decir. Nosotros somos un país muy proclive a sacar leyes. Generalmente no vienen acompañados con recursos. He sido profesora 23 años en aula escolar de quinto hasta cuarto medio. Y por lo tanto sé lo que ocurre en un aula. Sé lo que ocurre en distintas dependencias igual. Y he trabajado más de 15 años en investigación, por lo tanto hago investigación y hago investigación aplicada, trabajando con escuelas de Arica Magallanes. Y puedo decir que si no tenemos los recursos
para poder dar el acompañamiento que merece, con toda la dignidad y el respeto, un estudiante que venga con ese diagnóstico, donde hay incluso protocolos involucrados, protocolos que se deben realizar con la propia familia en caso de algún tipo, por ejemplo, de desregulación emocional. Si no tiene la escuela esos protocolos, si no tiene la escuela los recursos, los adultos competentes dentro de la sala para poder dar, digamos, ese servicio educacional completo e integral, por supuesto que va a ser una problemática. Sí, porque o sea, ya lo hemos vivido con la ley de inclusión. Entonces, al final tenemos problemas que son graves porque dentro de las licencias médicas que existen hoy día en salud mental, los profesores y los adultos de la escuela están liderando ese ranking. Sí. Entonces hay una sobrecarga, digamos, para el profesorado, pero lo que yo quiero dejar muy en claro también es que no estoy criticando a los profesores ni mucho menos, ni los establecimientos. Digo que hay alumnos que no se sienten seguros ni cómodos y que más que un progreso es incluso un retroceso. Bueno, lo que vuelvo a la parte inicial. Antes de sacar leyes tenemos que ver qué recursos acompañan a estas leyes. Y tenemos que ver qué necesita la escuela y qué debe hacer la escuela y hacer casos, es decir, tener simulaciones de lo que ocurre. Porque de repente la visión no es integral. La visión es, la escuela va a tener que hacer esto, la escuela va a tener que tener tantas personas, la escuela va a tener que hacer esto otro, pero resulta que son demasiados los recursos involucrados, partiendo por la formación para poder tener, digamos, un aula que esté habilitada para poder entregar un servicio integral. Con los profesionales que se requiere, digamos. Por supuesto. Y resguardando al niño y al resto de los estudiantes. Porque, insisto, si queremos un aula inclusiva, necesitamos adultos competentes que tengan competencias socioemocionales para autorregularse, pero también necesitamos que estén sirviendo, digamos, en la protección de todos los niños. No solamente del niño que tiene un diagnóstico, porque a veces nos centramos solamente en la discusión en el niño que tiene el diagnóstico, pero ¿qué pasa con los otros 30? O sea, por eso insisto, es una cuestión que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con una toma de decisiones que tiene que ser responsable y hay que simular casos, hay que ver qué es lo que está pasando dentro de la escuela, cómo incorporamos a los padres en esto, porque hay protocolos que se incorporan a los padres. Muchas veces estos casos de niños con TEA tampoco tienen padres que puedan hacer ese acompañamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esas situaciones? Son cosas que antes de lanzar las leyes hay que tenerlas muy claras y hay que tener los recursos. Hay una crítica también actualmente a la ley TEA, ¿no? Es que yo creo que con una visión crítica, todos deberíamos revisar, porque la ley, por ejemplo, de convivencia escolar también viene sin recursos. Entonces, vamos a tener el próximo año también problemas por eso. ¿Tenemos actualmente una crisis de educación en el país? Si hay una crisis institucional, por supuesto que hay una crisis de educación también. Por supuesto. No solamente en Chile, a nivel latinoamericano. Ok, es algo más global, digamos, que focalizado en Chile, digamos. Exacto, porque son variables multifactoriales. Hoy día estamos con padres que están muy ausentes porque están con muchas horas de trabajo, porque también estamos demasiado sobreestimulados con muchas cosas que están pasando por fuera. No conocemos las implicancias de la formación de los cerebros de nuestros niños y nuestros adolescentes, los estamos dejando solos. Ellos están consumiendo información que no corresponde para su edad, que no la comprenden, nosotros no los estamos acompañando. Aquí abrimos otro tema muy importante, que es el uso de las pantallas a temprana edad. Exacto. Y que hoy día, lamentablemente, independiente del nivel sociocultural, tú te vas a encontrar con que de todos los niveles socioeconómicos, el celular es la niñera. Sí. El celular es la niñera que acompaña. Y hoy día, cada vez que se hace difusión científica respecto a los problemas que se está generando en el cerebro y cómo afecta el lenguaje, el apego, el desarrollo integral en general de un niño, estoy hablando de bebés, 1 año, 2 años, y cómo eso se proyecta. Ya hay estudios que están diciendo cómo eso se va a proyectar en su desarrollo futuro. Pero aún así, si tú te sientas en el banco de una plaza, podrías ponerte a mirar, la gente pasa, hombres y mujeres,
y los niños con el celular, todos con su celular. El consumo de la pantalla y lo peor de todo, una información que no tiene una conversación significativa. Como padre, como madre, no sé qué está pasando con mi hijo, no le pregunto, no le hago seguimiento. Y en el fondo la escuela y la familia están en una trinchera separada. Son camino aparte. Hay algo que pasó en Puerto Vara hace poquito, que era una amenaza que le llegaba a los profesores por correo. También viene de la mano con lo que tú me decías recién, ¿no? Un poco seguimiento de los padres, por supuesto, de lo que están haciendo los hijos en la web. Pero por supuesto. ¿Y dónde aprenden estos niños? ¿Dónde aprenden? ¿No? Ellos aprenden, hay muchos, estamos llenos de series que les dan ejemplo, estamos llenos de tutoriales, llenos de reel, entonces si no tenemos un adolescente que esté desarrollando pensamiento crítico con base a creencia, a valores, es obvio que ese adolescente va a ingresar y va a hacer lo que el resto de su compañero o el líder en ese momento está haciendo. Y no hay, ni siquiera hay una conversación respecto a la compensación moral del daño. Ese es un tema que ni siquiera se toca en las escuelas. Sí. Nosotros nos conformamos con que se expulse, se suspenda, se anote, se llama al apoderado, pero y más no podemos hacerlo. Y los temas, pero hay un tema que es la compensación moral del daño. Sí. Eso no lo tocamos ni a nivel de familia ni a nivel de escuela. No. Y eso habla de nuestra moral como país. Bueno, a nadie le enseñan a ser padre, ¿no? Eso está claro. Y hay quienes caen en el error de a muy temprana edad, pero muy temprana edad, usar el teléfono, y es casi adictivo. ¿Qué pasa en el cerebro con eso que vemos que hay niños que quedan embobados con una pantalla y pueden estar ahí horas y horas? Bueno, hoy día estamos en la sociedad del conocimiento, por lo tanto lo que más hay es conocimiento. Entonces cuando tú hablas y dices a nadie le enseñan a ser padre, efectivamente a nadie nos enseña a ser padres, pero sí tenemos una cantidad de información que con un pensamiento crítico nosotros sí podríamos consumir y ver ciertas orientaciones. La literatura es amplia en eso. Sí, y todos los días yo todos los días escucho difusión científica precisamente del uso de las pantallas y lo que le está pasando al cerebro de los niños pequeños, de los púberes, de los adolescentes. En cada etapa del desarrollo ha sido nocivo. De hecho, ya tenemos algunas medidas sumamente restrictivas, no solamente en colegios, sino que en universidades de países de Europa Occidental, donde incluso lo han prohibido, porque definitivamente todos los estudios indican que su uso no ha contribuido con el aprendizaje dentro de Agregar algo muy breve. A temprana edad también. Es que no debe usarse. De hecho, se dice de que debería una persona a los 16 años tener uso media hora diaria de celular. Recién. Hoy día los niños no deberían tener acceso al celular. Sabemos tanto de cómo estimular el cerebro hoy y tiene que ver básicamente con en lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, mirarnos a los ojos, interactuar, conversar, tratar de generar un ambiente seguro, motricidad, arte, salir, caminar, conversar, gatear. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer y que no necesitas nada. Es más, hoy día... es más barato. Pero por supuesto, hoy día te están diciendo que no debes tener más allá de 3 juguetes, por ejemplo. Un niño no debe tener más allá de 3 juguetes en su entorno. El resto solo genera distracción y no lo ayuda ni siquiera a concentrarse ni a enfocarse. Sabemos que el desarrollo en la edad temprana es fundamental, digamos, desde el gateo hasta comenzar a caminar, digamos, y a las primeras palabras. ¿Eso se ha visto retrasado por el uso de las pantallas? Sí, por supuesto. Pero sí, los estudios dicen que es como que se frena en la etapa del desarrollo del cerebro. O sea, el efecto es negativo y es significativo. Entonces, pero yo creo que ya llevamos como 10 años diciéndolo. Pero tú vas a ver que la gente sigue pasándole los celulares a los niños los pequeños. Efectos de estos, ¿cuándo lo vamos a comenzar a ver? Ya lo estamos viendo. ¿En qué, por ejemplo? En todo. En deficiencias del lenguaje. Sabemos que las deficiencias del lenguaje son incluso proyectivos del desarrollo educativo que va a tener el niño o la niña. O sea, esas implicancias son tan grandes para el resto de su vida. Entonces, el desarrollo del lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje no se trata de que tú le vas a estar listando palabras, no. Solo con conversar,
con la conversación diaria, pero significativa, mirando los ojos. Eso es la comunicación. Sin distractores. Interesarte, pero realmente interesarte en lo que está haciendo tu niño. Se ha perdido incluso en la conversación de la once, digamos. Por supuesto. Que la familia ahora están tomando once cada uno cuando puede. Y claro, y con el celular o con la televisión encendida. Entonces, no, es como te digo, eso es un tema que en realidad nadie, yo creo que no, de verdad que creo que hay muy pocas personas que podrían decir que por ignorancia lo hacen. Actualmente los medios de comunicación, así como también se habla de las noticias, de la violencia, los medios de comunicación también difunden muchísima ciencia, mucho de lo que sí sirve. Eso sí. Sí, lo que sí sirve para la crianza, lo que sirve para la salud de uno. Entonces, creo que hay que desarrollar más pensamiento crítico, creo que hay que tener más compromiso con uno, autoformarse. No necesito ir a la universidad. Hay mucha información, hay mucho libro gratuito que viene de muy buenas editoriales, estudios científicos, de artículos que son gratuitos, que se pueden descargar, y hay mucha comunicación en radio, televisión y, como digo, prensa escrita, que está contribuyendo con la educación, en este caso, de la ciudadanía, en este y en otros temas. ¿Estamos al debe como sociedad, sin embargo? Por supuesto que estamos al debe, especialmente con nuestros niños y con nuestros adolescentes. O sea, el llamado para mí es que si la escuela tiene y debe ser un espacio seguro, tiene que comenzar con los adultos de la escuela. Son los adultos de la escuela, los profesionales de la educación, los que tienen que tomar el guante de este desafío, autocapacitarse, autoformarse, liderar solicitudes de formación, de capacitación al interior de las escuelas, de las necesidades con base, en este caso, a necesidades que sean situadas, que sean desde la escuela, lo que requieren los asistentes de la educación, lo que requieren los profesores, lo que requieren los administrativos. Hoy día, desde el área de la suicidalidad, por ejemplo, se dice que todos los adultos deben estar formados, por ejemplo, en salud mental adolescente. Porque a veces no es el profesor el que sabe o está atento a lo que pasa un niño, a veces es el auxiliar que conoce más lo que está viviendo, un problema o una desregulación emocional, un estudiante, y puede dar la alerta o la voz, salvar o el vida. Apoyo, por supuesto, el apoyo, salvar la vida, por supuesto. Entonces, son los adultos de la escuela. Ahora, insisto, esto tiene que continuar. Si hay algo que debería ser sostenible, es precisamente los programas de convivencia y bienestar. O sea, la política pública debe ser sostenible, independiente, y aquí soy muy, pero muy responsable, independiente del gobierno, de las ideologías. De la administración de turno, digamos. Exacto. O sea, si hay algo que podemos copiar como modelos de desarrollo de los países que van a la vanguardia en esto, es precisamente que en esos países, independientemente de los gobiernos de turno, las leyes del Estado, los programas, se trabajan sí o sí, se implementan sí o sí. O sea, si hay una seguridad, es que, por ejemplo, que el programa Convivir se Aprende se mantenga en el tiempo, independiente del gobierno que esté, debe mantenerse, debe ser sostenible, porque las percepciones del clima y el bienestar son dinámicas. Una política de Estado más que de gobierno. Una política de Estado con recursos asociados, porque si seguimos con la misma tónica de solo hacer política para dejar, digamos, en las noticias, vamos a estar siempre al debe, no vamos a solucionar nada, vamos a apelar a la ley, pero sin recursos no hay nada. Mónica Bravo Sanzana, se nos queda algo, ¿no? Insistir en la formación inicial docente. Yo creo que hay que insistir, si hay algo que a nivel de territorio debe tomarse en cuenta, es el rol de las universidades. Las universidades que imparten pedagogía deben recoger el guante, deben asumir el desafío de la formación inicial docente, debe incorporarse en un área transversal, es decir, debe estar presente a lo largo de todos los años la formación en competencias socioemocionales para la gestión de la convivencia. Más aún las universidades públicas, digamos. Más aún, pero todas, porque esto tiene que ver con salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, independiente
de la dependencia, independiente de su nivel socioeconómico. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Mónica Bravo Sanzana, profesora e investigadora de la Universidad de la Frontera, nos acompañó este capítulo de Palabras Claras. A usted, la invitación es que vea los capítulos anteriores en YouTube y también, por supuesto, en Spotify. Nos vamos a encontrar el próximo viernes en un nuevo capítulo acá en TVN Red Araucanía.